Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro, y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Conducta en los velorios. No vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo, y si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente. ¡Qué lindo, Cortázar! Amamos a Julio Cortázar. Queremos a Julio y por eso nos pareció que daba para empezar con él hablándonos desde el más allá, dándonos instrucciones para cómo comportarse en un velorio. Uh-huh. Uno de sus cuentos, no sé si de los más conocidos, pero un lindo cuento que habla un poco de una familia y cómo se tiene que comportar dentro de un velorio. Obviamente no lo vamos a escuchar todo entero, pero si lo quieren buscar en YouTube para que Julio les cuente el cuento entero, dura 9 minutos. Y si no, bueno, obviamente en sus libros. Y acá estamos justamente para hablar de literatura y muerte, que son dos temas que nos convocan mucho a ambas. Y bueno, el puntapié es Cortázar porque nos gusta mucho a ambas, pero la realidad es que la muerte es un tema que es un pilar, digamos, de la literatura, es uno de los grandes temas de la literatura, desde la antigüedad hasta la actualidad. Así es, hay como grandes hitos, no sé, se me ocurre como la Divina Comedia, un montón de textos religiosos obviamente hablan de lo que pasa. Creo que lo religioso quizás lo abordan desde el más allá, ¿no? Lo que pasa después. Sí, y hay diferentes formas de afrontarla también. Por ejemplo, a mí se me ocurre un libro que me gusta mucho, que es El extranjero, de Albert Camus, que tiene que ver con justamente cómo uno confronta la muerte desde un lado existencialista, se puede decir, desde una corriente existencialista, pero es muy diferente a Fausto o al retrato de Dorian Gray, que de repente hablan sobre el deseo de no morir, ¿no? De ser eternamente jóvenes, con lo cual tenemos largo y tendido para hablar sobre el tema. Este episodio va a tener muchas recomendaciones y para eso tenemos una invitada especial. Pau Turina es comunicadora social y periodista especializada en literatura. Tiene un newsletter sobre libros que se llama Lectora Voraz, que ganó el premio Juana Manso por difundir la escritura de mujeres y disidencias. Y que somos fans. Coordina talleres de lectura hace 7 años y realiza la prensa de la editorial chilena La Pollera. También ha escrito en diversos medios de Rosario, su ciudad natal, y en el medio Rapto, donde condujo un podcast sobre literatura rosarina. Y, junto a Belén Campero, publicó Mapeo de lectura de lo íntimo a lo colectivo, un cuaderno para hacer registro de lecturas y crear un camino lector con citas, preguntas y reflexiones, y que es hermoso. Bienvenida, Pau. Bienvenida otra rosarina. Nos encanta que nos visiten rosarinos, no sos la primera. Ay, bueno, qué honor. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me pusieron a leer mucho también, debo decir. Así que les agradezco también estar acá y charlar. Gracias a vos por venir. Antes de arrancar, quería hacer un comentario sobre lo que escuchamos de Cortázar. Qué Dale. lindo que es escucharlo. Y me hizo acordar a un texto de Cristina Peri Rossi, una escritora uruguaya que me gusta mucho y suelo recomendar. Y ella fue muy amiga de Julio. Y vinculado a la muerte, hay una anécdota que ella cuenta que después de 20 años que Julio muere, está subiendo las escaleras a su departamento en Barcelona, donde vive, y lo escucha hablar. Dice, bueno, esto claramente no puede ser posible, y cuando entra a la casa, un poco temerosa, no entendiendo con qué se iba a encontrar, se encuentra con que
en la radio, en la grabadora, estaba hablando Julio. Y bueno, y después ella se dio cuenta que fue la chica que trabajaba en su casa y que había dejado eso ahí, se disparó. Y bueno, es una anécdota que ella dice, ¿no? Bueno, me visitó Julio, me quiso dar como una señal, y que creo que algo vamos a hablar de eso, ¿no? De las señales de nuestros muertos. La reminiscencia de él que estaba ahí en la casa. Totalmente. Bueno, buenísimo. Esto nos lleva a la primera pregunta, que es bastante general, y es, para vos, Pau, dentro de las ramas artísticas, ¿qué lugar crees que le da la literatura a la muerte? O sea, si querés compararlo con otras ramas o por ahí solamente hablar de literatura, ¿no? Creo que es como uno de los grandes temas de la literatura, la muerte, ¿no? Diría, no sé, el amor, la muerte, la familia, como grandes temas literarios. Es interesante también ver cómo se aborda a veces la muerte desde la ficción o desde los ensayos de la no ficción, que también, ¿no? Está como muy en auge la no ficción. Y me gustaría decir un poco cómo a lo largo de la historia de la literatura, algunos casos específicos en que se trabajó la muerte. Por ejemplo, no sé, retomar a Mark Twain, que dice: ¿por qué habría de temerle a la muerte? Antes de nacer permanecí sin vida millones y millones de años y nunca tuve el menor inconveniente. Bueno, Mark Twain muy, muy como él, ¿no? Pero digo, la muerte está en los relatos orales, está en las leyendas, está en las narraciones, está en el fuego, de todas las culturas. Es como un tema eterno. Y la literatura como búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Porque después la pregunta es, ¿por qué una escribe? Un poco para ser inmortal, y es los escritores, algo. claro, los escritores dicen, bueno, más allá de eso, mis libros van a quedar. Pero después también pensaba en el sufrimiento, en la muerte como la fatalidad. Digo, Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, sin tu amor no tengo para qué vivir. Digo, hay algo también, esa figura del amor como sacrificio, ¿no? De otros siglos, que también está muy presente en la literatura. Sí, la muerte como resolución del conflicto, que también, digamos, muchas veces, bueno, justo en Shakespeare se ven en varias de sus obras. La muerte de los animales, ¿no? No sé, Moby Dick, la ballena. Bueno, a veces no. No me tires spoilers, por favor. De los clásicos se puede, spoiler, de los clásicos a la gente tendría que saber. No, y después la muerte como la desesperanza, digo. Acá me anoté, bueno, Hemingway, Virginia Woolf, Silvia Plath, Alfonsina Storni, Violeta Parra, Alejandra Pizarnik, Primo Levi, bueno, un montón de escritores y escritoras contemporáneos que también, digo, la muerte, ahí ya tal vez, obviamente la muerte presente en su literatura, en su poesía, pero la muerte muy presente porque, bueno, eligieron morir. Digo, hay como, bueno, esto es como un gran pantallazo, pero me parece como interesante ahí cómo está de distintas maneras la muerte presente. ¿Por qué crees que la literatura sí puede hablar así tan libremente estos temas y en la sociedad nos cuesta tanto? Porque la realidad es que por eso también tenemos este podcast. Sí, también creo que cuesta leer de la muerte. Esto pareciera que está como más naturalizado, o nos encontramos con un personaje que muere, o el policial, entonces, bueno, alguien muere o es asesinado, entonces la búsqueda. Puede ser que esté un poco naturalizado, pero yo creo que los textos que reflexionan un poco más sobre la muerte a veces podemos dejarlos, digamos. Podemos empezar a leerlos y después los volvemos a buscar en algún momento. También algo que hablamos en la previa de esto, ¿no? Como la muerte específica, pero también qué habilita la muerte, el duelo. Quienes siguen viviendo y quienes duelan esas muertes. Bueno, eso también hay mucha literatura y muchas veces creo que también se busca en momentos en que tal vez uno está transitando eso y no es difícil hablarlo. Ahí hay un pacto con el libro que yo estoy leyendo y el libro me está hablando a mí y puedo llorar tal vez, puedo llorar todo lo que no puedo llorar enfrente de otras personas. Me ha pasado, amigas o conocidos, o incluso me ha pasado, que es un poco la locura a veces de las redes sociales, de escribir gente que no conozco y decirme, Pau, mirá, estoy atravesando un duelo de una persona muy cercana y necesito leer de este tema porque es lo que me atraviesa, es porque lo que necesito, ¿qué me recomendás? Con toda como la responsabilidad que significa decir, bueno, estos son grandes libros para mí que me gustaron sobre esta temática, puede ser que algunos te hablen más o menos, pero hay algo ahí como de poder transitar junto a los libros lo que nos pasa. Totalmente, y acá hago como una pequeña anécdota de cómo te conocimos, que es ya estando inscritas a Lectora Voraz, que es tu newsletter, una vez que hiciste justamente los libros sobre el duelo, que los habíamos leído todos. Y bueno, de ahí fue que dijimos, che,
literatura, muerte, Alcoyana, hablemos con Pau. Sí, incluso después tengo acá algunas recomendaciones, obvio que no puedo dejar de recomendar, pero vinculado a, no es lo mismo tal vez la muerte de una madre, de un padre, de un hermano, de trabajar con la muerte por tu profesión, no es lo mismo transitar una muerte de una amiga o un amigo. Digo, como también la literatura y a partir también de la ficción posibilita eso, como ponernos en distintas miradas, en distintos lugares y pensar también la muerte a partir de quienes están cerca, de quienes mueren o de quienes vivieron esa muerte cercana, ¿no? ¿Y hay grandes hitos en la literatura, te parece, respecto a cómo se ha tratado la muerte? Creo que sí puede haber grandes hitos. Pienso también en los textos religiosos, ¿no? Digo, cómo también los cambios en la sociedad han dado las modificaciones, los cambios en la propia literatura. Digo, bueno, cómo obviamente sigue estando muy presente la religión y las personas que la profesan, pero digo, hay una mirada ahí cuando fue, bueno, cambiar el humanismo, ¿no? Digo, cambiar ahí a Dios y ponernos en el ser humano en el centro. Bueno, creo que eso sí está como muy presente. Bueno, vos comentabas antes la Divina Comedia. Digo, hay grandes clásicos en el que está la muerte. Bueno, antes mencionábamos a Shakespeare. Creo que sí. Pero me gusta también pensar cómo se acerca la muerte en lo contemporáneo. Vinculado a esto un poco lo que decíamos antes de la no ficción, creo que es un tema también. Creo que el género como no ficción está como muy de moda, podríamos decir, en el buen sentido, como que se está leyendo más. Y bueno, y en ese sentido como también la no ficción habla de la muerte más allá de la ficción, de las historias y las narraciones. Sí, de hecho en los últimos años hubo una proliferación de libros de no ficción sobre la muerte que, digamos, como reflejo cultural a mí me hace pensar que también hay un interés en saber, por ejemplo, sobre profesiones relacionadas con la muerte, sobre diferentes vivencias, crónicas. Totalmente. Pero hay mucho material, más allá de que por supuesto hay mucho material en inglés, pero en español también hay mucha traducción y digamos, es algo que se está consumiendo. Sí, incluso pensaba en mis anotaciones, Sigo aquí, de Maggie O'Farrell, que es un libro que son, bueno, todos textos vinculados a cómo ella reflexiona todas las veces que estuvo cerca de la muerte, a veces como mucho más conscientes o a veces inconscientemente, como, acá podría haber muerto, pero por un pelito no me pasó nada, ¿no? Y digo, bueno, y eso es un libro que ya en general escribe ficción y es un libro de no ficción, como el más autobiográfico, el más cercano a sus vivencias. Después, Vivir con nuestros muertos del fin, que nunca me sale el apellido. Jorviller. No sé sí, como Emanuel Jorviller. Sí. Y bueno, que ella es una rabina y digo, es contemporáneo. Y esto vinculado también a lo que decíamos antes de la religión. Bueno, ella es una rabina, es judía, ¿no? Y cómo vincula la muerte, y son textos también muy cercanos que aunque uno no sea judía, bueno, como cierta humanidad, ¿no? Y reflexión sobre eso, y eso es otro libro de no ficción. El de Eduardo Berti, pero no sé si es una presencia ideal, pero no sé si él comenta que es algo un poco ficcionado, pero está basado en una residencia que él hizo en un hospital de cuidados paliativos. Es buenísimo ese libro. Si estás escuchando esto, anda a buscarlo para leer, porque bueno, ahí también, ¿no? Cómo estar a veces cercano a la muerte, no sé si hay una naturalización, porque no sé si puedes realmente naturalizar eso, pero sí hay algo como mucho más cotidiano. Creo que lo que nos pasa con la muerte es y por supuesto me pasa a mí también, ¿no? Y acá este podcast no es que estoy completamente superada, porque también me da miedo, un montón de cosas. Nosotras tampoco, no te preocupes. Pero digo, bueno, ahí cómo trabajan los enfermeros, las enfermeras, cómo atraviesan esos últimos tiempos, ¿no? Otro libro que teníamos pensado hablar y que a mí particularmente me marcó mucho últimamente es Parte de la felicidad, de Dolores Hill. Son pequeños libros de Vinilo Editora que están buenísimos. Muchos tratan sobre temas relacionados a la muerte. Particularmente habla sobre una tragedia familiar, pero a mí lo que me interesó de ese libro fue como esa cosa de hacerte sentir que lo estás viviendo vos. A mí digamos como que me trajo a eso y creo que también por eso tuvo tanto impacto, y es un poco, ella misma lo dice después, que es como un exorcismo de lo que le pasó, poder escribir sobre eso, porque era algo sobre lo que no podía hablar o tratarlo. Sí, bueno, y ahí también hablando en casos de una hermana, que es así como arranca el libro, no es que le estamos spoileando nada, digo, pero como que son las preguntas muchas veces que pasa con la muerte. ¿Por qué
la otra persona se murió y yo no. Incluso eso, vinculados a accidentes. Uno piensa, bueno, en el destino, en el propósito, en el azar, digo, como todas preguntas que también se vinculan a la muerte y que en ese libro me parece que está muy bien también, y no ficción. Bueno, y tenemos como una suerte de hipótesis o algo que estamos viendo nosotras, a ver qué opinas vos, Pau, que da la sensación que en los últimos tiempos en la ficción el tema de la muerte se está abordando mucho desde el lugar más de el crimen, la fantasía, lo oscuro, lo gótico, una vuelta a lo gótico. Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, grandes autoras que se han vuelto muy populares en el último tiempo. ¿Te da la sensación que hay algo de eso, de que la muerte actualmente se está abordando ahí? Y si es así, ¿por qué crees que es? Sí, lo de Mariana Enríquez y Samantha Schweblin es impresionante, el fenómeno que son. Y también digo cómo volvieron a poner en popularidad cierto género que era completamente como de nicho, que era el terror, lo siniestro. Me dejan pensando también sus preguntas, que me parece también interesante. Hay algo ahí. Obviamente mis respuestas tienen que ver conmigo, pero tienen tal vez que ver con, no sé, con lo que me dicen los talleres de lectura que coordino y eso. Y hay algo como de, para mí, como de sentir mucho cuando una lee ficción. De meterse. Claro, de meterse en mundos oscuros. También digo, hay algo ahí como un cambio de época, o hay algún sentimiento de época, de cierta oscuridad, de buscar eso. Y digo, me parece que en ese sentido la muerte obviamente está muy presente en esos relatos y puede tener que ver un poco con eso, con sentir mucho. Digo, hay algo ahí como muy contemporáneo que pasa con el escroleo, las redes sociales, ¿no? Sí, como un reflejo de lo social. Totalmente, que lo veo mucho, ¿no? Como bueno, como que en la primera línea nos tiene que pasar algo con el libro, porque si no lo dejamos, porque no tengo atención. Y me parece que esta narrativa en algún punto nos mete de una manera ahí muy intensa, de la primera línea, bueno, con estas temáticas, y que también es interesante pensar, porque bueno, la muerte tal vez en una ficción que no es de terror sea otra cosa, pero ¿qué pasa con el terror y el horror y lo sangriento? Pau, ¿qué pasa con la literatura infantil relacionada al tema de la muerte? Bueno, eso es muy interesante porque también es una temática que, no sé, padres, madres, abuelos, tíos, a veces van a librerías a pedir, ¿no? Libros que den el pie para la conversación, porque muchas veces lo difícil es empezar a conversar sobre esos temas. Hay un taller que justamente damos con Belén, que es como la herencia, abuelos y abuelas, y hablamos mucho como de la muerte, en el sentido de cuando ese abuelo o esa abuela muere, y la herencia y lo que nos queda. Y ahí en algunos libros vemos justamente cómo se hablaría a ese niño o esa niña sobre la muerte. Y El pato y la muerte, de Wolf Erbluch, es un libro espectacular que me encanta porque la historia es un pato que lo sigue la muerte y entablan una relación de amistad. No hay algo ahí de, obviamente el pato al principio medio asustado, pero después entablan una amistad. Y me gusta mucho cómo la literatura puede encarar en ese sentido otra mirada de la muerte. No el fantasma negro, no algo de lo oscuro, sino de lo que está siempre presente, que es un poco para hablarlo, ¿no? Sí, que es real, sí. Que en cualquier momento podemos morir, que por supuesto, bueno, los abuelos y las abuelas naturalmente deberían morir primero. Aunque muchas veces viene como puntapié también de una mascota que fallece. Totalmente. Y los chicos se preguntan. Totalmente, sí. Bueno, ese es un libro que me gusta muchísimo por cómo encara la muerte. Y después hay un libro que no es tan conocido, que se llama Paraíso, de Bruno Hiebert, que lo edita Calibroscopio. Y es un libro con todos signos. Le pasa esto a un niño, el abuelo muere, entonces él se pregunta, ¿y mi abuelo qué pasa? ¿Se va al paraíso o no se va al paraíso? ¿Qué es el paraíso? Y a partir de eso van narrando con todos símbolos y signos las creencias. Sí, puede ser el paraíso, ¿no? Y te pone la cruz, la estrella judía, digo, bueno. Y es un libro como muy lúdico y también vinculado como más al humor. Porque venimos hablando, siempre como la muerte tiene como una forma muy solemne, ¿no? Hablamos de la muerte de una manera muy solemne, y las infancias y los libros infantiles creo que se permite algo que no se permite tanto los libros para los adultos, que es un poco el humor vinculado a eso. Y después pienso los adolescentes como otro
una época de la vida ya muy difícil, de muchos cambios. Y quería hablar de Solo 3 segundos de Paula Bombara, que es una escritora especializada también en literatura infantil, pero que tiene varios libros para adolescentes. Y Solo 3 segundos habla de un accidente de tránsito. Es un libro difícil. Este no va a tener humor, pero es un grupo de amigos y bueno, ¿y qué pasa con un accidente de tránsito siendo adolescente y que uno muere, ¿no? Y cómo transitan esos adolescentes la muerte en un momento en que es inesperada. Los adolescentes y todos, nosotras como adolescentes, nos sentimos inmortales, que no nos iba a pasar nada, que tenemos toda la vida por delante. Es súper interesante, es una novela, es ficción. Y creo que puede también traer como un debate, una charla, una conversación con adolescentes, que bueno, que tal vez es más difícil hablarlo en la adolescencia que en la infancia, y pensaba, volviendo a la infancia, cómo ellos a veces lo toman con mucha más naturalidad, ¿no? Y en los libros también se ve eso. A veces parecería que, bueno, vamos a buscar el monumento, y que el abuelo está en el paraíso. Ay, ¿cómo es el paraíso? O ¿qué es el paraíso? ¿O dónde pensás que está el abuelo? Como que lo manejan como mucha más naturalidad. Sí, es que me trajiste como disparador esto que comentabas, que suele ser en diferente el tono ya para las infancias. Hay un libro de Caitlin Doughty, que realmente no sé si está editado en español, que se llama algo así como Mi gato se comerá mis ojos si morís, ¿no? Claramente, ese sería con entre paréntesis. Son todas preguntas que hacen los chicos relacionadas a la muerte, pero preguntas que van desde ¿qué pasa con mi abuelo? Hasta, si me muero en el espacio, ¿qué pasa? Si me quiero guardar el tatuaje de mi tío, o sea, como cosas súper random que pueden preguntar los chicos, pero ella las contesta para su tono, pero digamos, las contesta desde, bueno, me lo voy a tomar en serio esto, y voy a contestarle desde un lado de no tirar cualquier cosa. Es eso, es como que es un tono distinto y por lo general suelen estar ilustrados, son muy lindos, Sí, son unas bellos ilustraciones los libros para espectaculares, chicos, sí. Pensaba en relación al humor, La segunda avenida de Hilda Bustamante, que es una novela de Salomé Esper, que es una escritora jujeña, que editó Sigilo. Esa está buenísima, la novela, porque arranca con una mujer de 70 y pico años que se abre los ojos y está en el cajón, está enterrada en el cementerio, está con gusanos, ¿no? Se estaba descomponiendo, como una cosa ahí como media, como un poco de sátira, y ella es de la segunda avenida, es decir, revive. Y es buenísima la novela porque ¿qué pasa con las personas que ya la estaban duelando? ¿Y qué pasa con también las creencias? Porque, ¿qué es esto? La resurrección, ¿no? Revivió, es una santa. ¿Y cómo lo toman sus amigas? ¿Cómo lo toma su marido? Digo, ¿cómo lo toma su entorno? Y a ver, me parece que está buenísimo porque en una novela que en algún punto decimos, bueno, eso es imposible, está en el entorno de lo fantástico, nos hace preguntas también sobre, bueno, qué pasaba, cómo estaban duelando y qué pasa con ella que regresa, ¿no? ¿Y hay hoy o podrían haber bestsellers, te parece, que hablen directamente de la muerte? Qué gran pregunta, porque la verdad que me cuesta a veces leer bestseller, puede ser un prejuicio completamente, pero creo que también hay muchos bestsellers que van con esto de que hablábamos de lo policial, del crimen, creo que podrían ir más por ahí, o no sé, o tal vez alguien, no sé, un religioso que habla. Me parece que la persona que habla sobre el tema ahí también sería como fundamental, no sé, para que los lectores y las lectoras vayan a buscar ese libro, digo, ¿no? Pero me parece que sigue siendo un tema difícil para charlar, como para que haya millones de ventas. ¿Y hay algún libro que te haya así sorprendido, gustado mucho en esta investigación que tuviste que hacer para Antemor? Punto de Cruz de Jasmina Barrera es un libro, es una novela que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho la narrativa latinoamericana y lo que se está escribiendo, bueno, lo que las mujeres están escribiendo, que me parece muy potente. Y Punto de Cruz me gusta mucho por varios motivos. En algún punto porque arranca con la muerte de una amiga, son 3 muy amigas y una muere. ¿Qué pasa con esas 2 que quedan, ¿no? ¿Cómo lo atraviesan?
pero también retoma a partir de eso toda su adolescencia, toda su amistad, su vínculo, las diferencias, las peleas, bueno, todo lo que sucede entre ellas. Y también lo vincula, por eso Punto de Cruz, con el tejido, ¿no? Como ellas en un momento empiezan a tejer, el tejer vinculado a leer, a escribir, el bordado, ¿no? Bueno, y ella es mexicana, entonces el bordado, y que también es una analogía muy interesante con la escritura, con la lectura, con bordar. Entonces, bueno, creo que toca todos temas que me interesan mucho y que Jasmina narra de una manera muy, muy bella. Bueno, si marcan los libros, la van a marcar mucho. Y bueno, y eso me gusta mucho porque también a veces, como decíamos, la muerte de amigos o amigas no sé si está tan representada en la literatura. Sí el padre, sí el madre, sí la madre, sí los abuelos, sí un hermano, digo, bien como lo familiar, el núcleo familiar. Pero Totalmente. la amistad, sí. No, que ahí solo quiero agregar que se nota que es algo también de los tiempos que corren, digamos, la amistad hace 50 años atrás tampoco tenía el valor que tiene hoy, sobre todo en sociedades como la nuestra, la Argentina particularmente, la amistad es un valor muy grande. Totalmente. Y ahí es interesante ver cómo lo narra, bueno, los libros, ahí Punto de Cruz también, y Cuál es tu tormento, que también es una novela que narra a dos amigas, ¿no? Y una amiga que está enferma de cáncer, que va a morir, y cómo transita esa amiga esa enfermedad, pero cómo transita también esta amiga que está sosteniendo esa situación, que está acompañando con amor, con temor, con preguntas, que me parece también, bueno, Sigrid Núñez es una gran escritora que también tiene El amigo, que es otro libro que también de alguna manera toca la muerte, que me gusta muchísimo. Incluso acá dice, en otra ocasión mi amiga me dijo, quizá pienses que sería más fácil dejar la vida si te pudieras convencer de que todo era horrible y que el futuro era totalmente lúgubre. Pero no puedo soportar pensar que me marcharé y el mundo no seguirá, infinitamente rico, infinitamente bello. Quítale eso y no hay consuelo. Bueno, una frase que también representa un poco lo que es la novela, ¿no? Que ella tiene muchas ganas de vivir, ¿no? Y cómo hacer también para transitar esa enfermedad con esa amiga que tiene ganas de vivir. Es un libro que también me gusta mucho y que creo que también tiene que ver con la amistad como Punto de Cruz, que es un tema como muy contemporáneo. ¿Puedo hacer una recomendación yo? Por supuesto. No. Lo vamos a recortar, Luciana. Yo estuve muy transitada por la maternidad y en un acto masoquista leí La hija única de Guadalupe Nettel. Que bueno, nada, recomiendo mucho. Es un libro muy lindo que tiene que ver con la posibilidad de la muerte de un hijo. Por eso yo en un acto masoquista. Uh-huh. Pero es un libro muy bello y también trata sobre la amistad, pero relacionado a cómo sostener esa posibilidad de perder un hijo, que siempre es como más lo antinatural, digamos. Totalmente. ¿No? Qué gran escritora Guadalupe Nettel. Todo lo que he leído es impresionante. Otra escritora mexicana. Me encantan las mexicanas. Creo que ahí hay una potencia también narrativa vinculada a muerte, violencia, que está muy presente en su sociedad y se ve en lo que escriben. Bueno, y también quisiera recomendar A la salud de los muertos, de Vinciane Desprez. Este libro lo leí por este podcast, porque estaba pensando en eso, ¿no? Que tal vez algunos libros de no ficción o ficción, y esto, claramente va como a un lugar más de ensayo, que voy a decir que no es lo que más leo. Y me hizo pensar un montón, me gustó mucho esto que decía tal vez al comienzo del podcast, vinculado a lo que decía Cristina Peri Rossi del signo, ¿no? De cómo los muertos están presentes, dan mensajes, tal vez, y lo digo yo, ¿no? Que una mente tan positivista, ¿no? De la realidad, de lo tangible, que a veces incluso cuesta pensar en las presencias, en cierta cuestión ahí, ¿no? Me hizo bien. Fue un libro que me hizo pensar mucho vinculado a eso y que es muy interesante porque el ensayo arranca trayendo en memoria un poco de su historia personal, ¿no? Que fue ese tío abuelo que tenía 14 años, 11 años y que falleció en un tren y que en la familia no se había hablado y no sabían cuándo había pasado y cómo nos vamos enterando de esa historia a partir de lo que ella va reflexionando.
que me parece que eso, que es un libro que justamente le recomendé a una amiga que me dice que tiene mucho miedo a la muerte. Le dije, bueno, léete este ensayo, no sé si no vas a no tener más miedo a la muerte, pero al menos vas a pensar otras cosas desde otro lado. Pau, ¿ves alguna tendencia que se viene relacionada al tema, alguna tendencia editorial? Sí, yo creo que con la literatura algo muy contemporáneo, que también lo hablamos con nuestros talleres, es, y que creo que también los dio las redes sociales y lo dio la cantidad también de series y de plataformas que consumimos, es como vincular también a los libros y la literatura con lo autobiográfico o estaba basado en hechos reales. Parecería como que hay un interés más si está basado en hechos reales, si hay algún dato personal del escritor o la escritora, que después, bueno, un gran como debate de la literatura creo que está haciendo como la cercanía entre el narrador y la narradora con el escritor o la escritora, porque entendemos que no, el escritor o la escritora construye un narrador o una narradora que no es sí misma, pero parecería para mí en lo contemporáneo que hay como una cercanía de eso, de lograr que sean más cercanos, ¿no? Quien escribe con quien narra. Por eso creo que también en esto que hablamos y que veníamos diciendo, vinculado a la no ficción, al interés de lo que tiene para narrar esa persona, me parece que sí, que es como una tendencia y que bueno, y que la muerte también se mete, ¿no? Como tema en este sentido. Y para cerrar, no quería dejar de mencionar La muerte viene estilando, que claramente ya en el título está, de Andrés Montero. Él es un narrador oral que escribe ficción y que son relatos en el que la muerte está muy presente, ¿no? Hay algo ahí como si la muerte estuviera siguiendo a los personajes, que me gusta muchísimo porque él es chileno, digo, hay algo de lo latinoamericano que me interesa mucho, vinculado a eso, y abre el libro con una cita de Marta Brunet, que fue una periodista chilena, tal vez no tan conocida, que dice: nunca más todo eso, morir era también renunciar a todo eso, y dice: lo cierto es que la muerte, como la lluvia, siempre caerá, ¿no? Y digo, de esa manera escribe también Andrés Montero, como una prosa muy poética de un narrador oral y que, bueno, dice verdades narrativas y como reflexión es eso, ¿no? Como, bueno, la muerte siempre en algún punto viene estilando, en algún punto viene siguiéndonos y bueno, y hablar de estos temas creo que también son importantes, no sé, como sociedad, como personas, ¿no? Para afrontar, para a veces estar preparados o no. Pero me parece que la literatura en ese sentido puede acercarnos diferentes mundos y diferentes miradas y después también construir nuestra propia mirada, ¿no? Sobre la muerte. Bueno, Pau, queremos agradecerte muchísimo por estar acá desde Rosario. Ha sido un gustazo. ¿Hay algo que quieras compartirnos, tus redes sociales? Bueno, chicas, primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta escuchar podcast y me encanta ser parte de este podcast. Y también gracias por la conversación, ¿no? Porque digo, hacerse tiempo para conversar a veces no tenemos, ¿no? No hay tiempo y lo que menos a veces tenemos tiempo es para conversar y menos de estos temas. Así que gracias a ustedes por la invitación. Y me pueden seguir en Pau Turina, en Instagram sobre todo. Ahí me pueden escribir. Me encanta recomendar libros. Así que quien quiera eso, puede hacerlo. Y bueno, más que nada doy talleres en Rosario, pero bueno, siempre dispuesta a conversar sobre libros, así que gracias. Gracias, Pau. Nos vamos con un montón de cosas para leer. Así que, bueno, cerramos acá. Cerramos aquí. Adiós, nos vemos en el próximo episodio. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical, los equipos de grabación y la edición son de Triolé. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort. Nos vemos en el próximo episodio.